Muy buenos días, amigos y amigas de este su espacio Conexión Global RD. Como cada sábado, llegamos a cada uno de sus hogares para conversar, para tratar de entender lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Como todos sabemos, ya el mundo está prácticamente interconectado. Es lo que decía McLuhan, es una aldea global la que estamos viviendo. Lo que pasa hoy en Ucrania, cualquier ataque en cualquier ciudad de Ucrania, pues rápidamente nosotros tenemos acceso a ello. O sea, vivimos un mundo realmente globalizado. Hoy nosotros tenemos un espacio muy interesante, muy importante para entender y comprender lo que está pasando en la República Dominicana. Tenemos dos invitados pero muy importantes que nos van a ayudar a comprender eso. Antes de pasar a presentárselo, voy a saludar a Manuel Escalante. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo está todo? Muy buenos días, Víctor. Gracias a todos por estar con nosotros en Conexión Global RD este día, en el que vamos a estar debatiendo sobre el ejercicio gubernamental del presidente Luis Abinader en estos 2 años que ya completaron el 16 de agosto. Y tenemos dos invitados especialísimos, Manuel. Tenemos por un lado a Víctor Benavides y por el otro lado tenemos a Otoniel Bonilla. Víctor Benavides, ambos son abogados de la República, o sea, litigan, defienden, postulan por derecho y por justicia. Víctor Benavides tiene se ha especializado, tiene una maestría en Derecho Constitucionalista y Procesal Constitucional, pero además conoce de los temas de seguridad porque lo ha estudiado, seguridad municipal en esencia, y además conoce de los temas de la tecnología. Es un especialista en estos temas. Otoniel, por su lado, conoce, es abogado, como lo habíamos mencionado antes, pero además conoce todo lo que tiene que ver con el derecho penal y lo que implica el derecho penal. Y todos sabemos lo que significa. Conocer derecho penal es conocer todo lo que pasa en el día a día de una sociedad. Comenzamos, Manuel, con Víctor Benavides para que nos dé su apreciación general de lo que ha sido los 2 años de gobierno del presidente Abinader y que nos hable de cómo ha percibido, cómo él ha sentido, cómo ha vivido el discurso del presidente de la República, Luis Abinader. Bien, muchas gracias, Víctor, Manuel, Otoniel, un placer, un gran agradecimiento por invitarnos a tan importante espacio de difusión, espacio de discusión, donde profesionales de tan alto nivel pues pueden enterar al país del acontecer, poner en la palestra temas de importancia y de trascendencia. Muchísimas gracias por invitarnos a la participación. Hemos visto el discurso del presidente Luis Abinader al corte de 2 años de gobierno, un discurso cargado de información, cargado de esperanza, cargado de todo lo que ha sido el devenir de 2 años de gestión turbulentos, complicados, producto en esencia de 2 grandes crisis, la crisis del COVID-19, que ha impactado el mundo de una forma tal que los especialistas economistas dicen que ni siquiera con todas las muertes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, la parálisis económica que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues se asemejan al impacto económico que significa o que ha significado la crisis del COVID-19, cerrar todas las industrias, cerrar toda la producción durante prácticamente 1 año, que el mundo se haya paralizado durante 1 año, y es en ese momento que en el año 2020, 16 de agosto, especialmente, el presidente Luis Abinader pues toma las riendas de los destinos de la nación, y en este discurso nos hace una apreciación general de lo que ha significado para él como jefe de Estado y de gobierno, pues dirigir una República Dominicana en crisis, y nos presenta varios componentes: el componente económico, el componente de la crisis, el componente de electricidad, componente agua, componente temas de seguridad. Iniciando por la economía, nos presenta lo que han sido las cifras de la CEPAL, que estima que la República Dominicana va a ser la economía que más va a crecer en Latinoamérica en este sentido, pese al tema de la crisis. Las informaciones que nos cita de la FAO, en la cual establece
que la República Dominicana fue uno de los pocos países en Latinoamérica que logró reducir el hambre, que logró aumentar el acceso a los alimentos de toda la clase desposeída del país, y todas las medidas pues, que tuvo que tomar el presidente para paliar lo que son los influjos económicos, las consecuencias económicas de esta crisis, iniciando por el tema de los subsidios, producto no solo del COVID-19, sino también de la invasión o de la operación especial, como le ha denominado Rusia, operación especial militar en Ucrania. Los precios de las materias primas, de los commodities, así como del barril de petróleo, pues se dispararon por las nubes. Y una de esas medidas que nos anuncia el presidente es cuánto tuvo que invertir o cuánto ha tenido que invertir a la fecha el gobierno dominicano para subsidiar lo que ha sido el aumento desproporcionado del precio del petróleo, que llegó a precio de 140 y tantos dólares el barril, cuando asumimos el gobierno que tenía un precio de unos 70, 60 dólares. En ese sentido, puedo fallar en el tema de las deudas. El gobierno dominicano, cuando inició la crisis de la invasión en Ucrania, pues ofreció a la población una luz de esperanza, diciendo que el gobierno iba a hacer todo lo necesario para paliar el precio del aumento de los combustibles, y semanalmente el gobierno dominicano estaba destinando aproximadamente 1.400 millones de pesos para reducir el impacto que tendría en los bolsillos de los dominicanos el aumento del precio de los combustibles, y que por ende se mantendrían congelados los precios de los combustibles, mientras el barril de petróleo pues se encontrara entre los 87 dólares en adelante, y vemos que no ha bajado el precio del barril del petróleo. Recientemente ha estado en unos 89 dólares. 1.400 millones de pesos semanales, es un impacto económico muy grande que no estaba presupuestado, y pues el gobierno dominicano ha podido hacer frente a esto, vamos a decir, gracias a la eficiencia administrativa, que es como yo le llamo, en el cual se han buscado recortes presupuestarios de instituciones que anteriormente tenían una sobre ejecución presupuestaria, es decir, anteriormente las instituciones ejecutaban más del presupuesto que le era asignado, y en un presupuesto pues complementario o un presupuesto adicional reformulado, como quieran llamarle los economistas, pues se suplía este exceso de ejecución que tenían varias instituciones en este sentido. Entonces, con medidas de austeridad, que desde el día 1 de llegar el presidente de la República a esto, pues se han logrado hacer los ajustes necesarios para que el gobierno pues tenga esa disponibilidad económica. Adicional a eso, pues el presidente de la República ha anunciado que la ley que reducía a cero la tasa, los aranceles de determinados productos agropecuarios, de determinadas materias primas, con el interés de pues, reducir el impacto económico en la producción nacional y de otros productos, que en el sentido tales como la eliminación de los aranceles de la soya, el maíz, el trigo y demás componentes, que es una medida que han tomado otros países, no solo en Latinoamérica. En Colombia vemos que 160 productos fueron eliminados el arancel, que Colombia es un país de mayor producción agropecuaria que la República Dominicana, pues se tomó esa medida, y pues eso ayudó a paliar el tema de la inflación, el tema del impacto económico directo, el aumento de los subsidios directos a los ciudadanos, que tiene el nombre de programa Supérate. Se duplicaron la cantidad de tarjetas o de personas que estaban incluidas en este programa de Supérate, que son subsidios directos en el cual las personas mensualmente pues tienen una asignación económica para ser gastadas en los diferentes comercios que están a nivel nacional, con una inversión muy alta en este tema de subsidios directos. El presidente ha establecido que se han duplicado las cantidades de personas que estaban en este programa, y se ha duplicado la cantidad de dinero pues, que recibían a cargo de en este sentido, tanto el bono gas como el bono luz, como la asignación para alimentos directos, pues se duplicaron en este sentido. Y pues esto lo que ha ayudado es a paliar el impacto directo que han tenido los ciudadanos en este sentido. El presidente nos habla de un tema muy importante, que es el tema eléctrico. El presidente nos cita los grandes esfuerzos
que ha hecho operativamente, administrativamente el gobierno dominicano, pues para que el año 2025, con las diferentes licitaciones que se han abierto, pues podamos tener por lo menos una reserva fría de unos 700 megawatts disponibles para cuando pasen los momentos en que plantas de operación ordinaria pues tengan que salir, pues se tenga esa reserva fría que pueda entrar inmediatamente en ese sentido. Se han firmado los contratos, se han lanzado las licitaciones, tanto en Manzanillo con un reservorio de gas natural en ese sentido. El presidente también nos habla del tema de agua, en el cual tanto la CAS como el INAPA pues han incursionado en todo lo relativo a la apertura, a la inauguración de nuevos acueductos, tanto a lo largo y ancho del país, así como el saneamiento de diversas cañadas que tanto en el Distrito Nacional como en Santiago, pues se han intervenido a través de estas corporaciones, el aumento de la capacidad hídrica de muchos pueblos. Anunció recientemente el presidente la puesta en marcha de la construcción del acueducto de Navarrete, que es un acueducto que tiene la población de este sector pues unos 50, 60 años exigiendo la elaboración de esta obra. Por igual, en materia de infraestructura, el presidente anuncia la ampliación de la línea del metro hacia los Alcarrizos, el monorriel de Santiago, que para mí es una de las obras más trascendentes que va a tener toda la región del Cibao, un monorriel pues que va a recorrer toda la ciudad de Santo Domingo por la vía aérea, no por la vía subterránea, lo que hace pues abaratar el costo, tal como ha establecido el presidente, de que con menor cantidad de dinero pues se pueda tener una mayor cantidad de kilómetros abarcados, tanto en lo relacionado con el metro, así como en lo relacionado con el monorriel de Santiago en este sentido. Se han aumentado esas capacidades en materia de reformas del Estado, en materia de ética, de transparencia. El buque insignia del gobierno del presidente Luis Abinader, pues es la independencia del Ministerio Público, en el sentido de que por primera vez en la historia pues se ha designado un procurador general de la República, encabezado en este momento por la magistrada Miriam Germán Brito, una persona de probada solvencia moral, de probada solvencia técnica, de conocimientos jurídicos de sobra, y pues poniendo en marcha sus conocimientos sobre administración de justicia y de persecución del crimen en este sentido, lo que ha tenido como consecuencia de que por primera vez en la historia no se ha utilizado el Ministerio Público como una herramienta de persecución selectiva de personas involucradas en temas de corrupción administrativa. Por igual se han desplegado diferentes operaciones y por primera vez podríamos decir de que un gobierno está persiguiendo a sus propios funcionarios involucrados en temas de corrupción administrativa. Víctor, en ese sentido, hay algunas gentes que cuestionan que la efectividad de la persecución de la corrupción con funcionarios que han incurrido en actos dolosos de acuerdo a lo que se ha explicado a nivel de los medios de comunicación y de la acción, diríamos, del Ministerio Público frente a ellos. Se ha cuestionado la efectividad del gobierno en ese sentido, sobre todo del Ministerio Público, que no se ha llegado todavía hasta el lugar donde debió haber llegado. Eso es lo que algunos cuestionan y dicen. ¿Qué tú pudieras referir en ese sentido? Bueno, Víctor, lo que vemos en este caso, recuerda que el Ministerio Público es el ente encargado de la persecución, o sea, es quien representa al Estado Dominicano en materia de política criminal y de persecución del crimen y el delito. Pero no solamente el Ministerio Público está trabajando en la persecución de la corrupción administrativa, el Ministerio Público pues lo hace en el aspecto de los tribunales, en la judicialización de los expedientes, pero además de eso hemos visto un fortalecimiento por parte del Poder Ejecutivo en los demás mecanismos de control que tiene el Estado Dominicano. Te pongo de ejemplo la Contraloría General de la República, que está realizando un trabajo encomiable con las auditorías, con los procesos de auditoría internos dentro de las instituciones. Vemos cómo en los procesos de corrupción administrativa que se están ventilando en los tribunales, cómo se destapa el entramado que había entre el principal organismo de control del Poder Ejecutivo, que es la Contraloría General de la República, de cómo
se autorizaban pagos sin soporte administrativo alguno. En este momento la Contraloría está haciendo un control verdadero y real a lo interno de la administración pública. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, hemos visto cómo se han designado por primera vez en la Cámara de Cuentas personas no vinculadas al componente político, y todos estos controles internos que se le ha dado esa independencia, etcétera, esa apertura de trabajo en combinación con el Ministerio Público, pues le ha permitido al Ministerio Público pues construir expedientes fuertes que tenemos la esperanza de que se traduzcan en condenas en los tribunales. Bien, muchas gracias, Víctor Benavides, por tu participación. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volvemos venimos con Otoniel Bonilla para hablar desde lo que piensa como parte de la oposición del gobierno de Luis Abinader. Volvemos en breve. Bueno, gracias por seguir con Conexión Global RD. Hoy tenemos la intervención, como ya vieron, de Víctor Benavides a favor de la gestión del gobierno de Luis Abinader y expresaba su punto de vista. Ahora vamos a escuchar al señor Otoniel Bonilla. Ese abogado es penalista y es miembro de la Fuerza del Pueblo, particularmente miembro de la Dirección Central, un activista fuerte de esa parte de la política dominicana, desde donde siempre aboga por lo mejor para el país. Otoniel, ¿cuál es tu opinión, tanto personal como la que tu partido considera, de estos 2 años de gobierno de Luis Abinader y específicamente de este cierre de 2 años de gobierno, sabiendo que le quedan 2 más? Sí, muy buenos días, Manuel, Víctor, Tineo y a mi contraparte, colega Víctor Benavides, y a todos los que siguen el espacio. Les agradezco que me hayan invitado a compartir aquí con sus seguidores. Pues fíjate, así como planteas la visión que nosotros tendríamos, ya la postura oficial del partido, de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, fue fijada por el presidente de la organización, el expresidente Leonel Fernández, y el país la conoce. Pero cada ciudadano, que es lo más importante, ha venido expresándose desde sus fundados criterios, o en otros casos desde sus intereses particulares, o desde la visión que se tenga sobre lo que ha sido la impronta de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y para esto, en el caso nuestro, que pretendemos hacerlo desde una visión más, independientemente de nuestra posición política, más objetiva, quisiéramos señalar lo siguiente. Es sin duda que el gobierno del presidente Abinader asumió en medio de una situación difícil, económica, arrastrada por la pandemia y la crisis propiamente sanitaria. También es cierto que en los primeros meses debió sortear toda esta situación en medio de un debilitamiento institucional que quedó a consecuencia de la finalización del gobierno pasado. Esa es la realidad, una crisis institucional que padecía el país, hasta el punto que hay que recordar que las elecciones municipales del año 2020 colapsaron en medio o iniciando el proceso. Dicho esto, también hay que señalar que una vez instalada la actual gestión de gobierno, ha dado muestras más que evidentes que su equipo de gobierno no estaba preparado para asumir la administración del Estado. Solo hay que recordar que el actual ministro administrativo de la presidencia
en los primeros días de asumir el cargo, dijo públicamente, señaló al país, que ignoraba el tamaño del Estado. Lo que indica que no estaban en conocimiento de la dinámica institucional, de la dinámica del Estado, cómo operaba. Y por eso yo pienso que el país incluso fue consecuente, y la propia oposición política, permitiéndole al gobierno que pudiera asumir el control de la institucionalidad del país, de la operatividad del gobierno, y que pudiera encauzar las medidas que había anunciado en la campaña electoral. Pues transcurrió una luna de miel bastante prolongada, casi año y medio, y el gobierno dio muestras de mucha improvisación, de mucha incapacidad para encarar los grandes desafíos que encontró. Eso no quita que en algunas áreas, aún sean menudas, o en otras escasos logros han tenido, pero muchos de ellos son la resultante o la consecuencia de las medidas de los gobiernos que le precedieron, particularmente en materia institucional, hay que decirlo. Es cierto, se han adoptado algunas medidas, pero son fruto de los cambios fundamentales y esenciales que se dieron en el gobierno del presidente Leonel Fernández, y solo hay que recordar que esta institucionalidad, la estructura institucional que se ha edificado en la República Dominicana es fruto de la reforma constitucional del año 2010. Y un logro que se resalta con tanta frecuencia, porque tal vez es el único, no es propiamente de génesis PRMista, es de naturaleza y de la impronta del gobierno del presidente Leonel Fernández, que es el tema del Ministerio Público Independiente, porque esa independencia la da la Constitución de la República. Y solo hay que recordar que los tres principales funcionarios de la Procuraduría General de la República, dos de ellos ya estaban en el Ministerio Público como integrantes de la carrera del Ministerio Público, y la Procuradora General de la República, la que todos respetamos y en la que todos reconocemos, y el país se siente confiado y están garantizados los derechos de los ciudadanos, venía de ser, hasta su destitución, que no quisiera ni siquiera referirme a ella en la forma en que se hizo en el gobierno pasado, pero venía de ser justamente designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidida por el presidente Leonel Fernández, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Los que somos abogados y los que ejercemos en materia penal, pero aquellos que, como es el caso nuestro, que tuvimos funciones en el Ministerio Público, sabemos lo que eso implica. La principal sala de la Suprema Corte de Justicia en materia de lo que implica el ordenamiento penal de la República Dominicana. De manera que es obvio que esa independencia la da la Constitución, pero son funcionarios que ciertamente son independientes, pero que vienen de esa autonomía que le fue dada durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Así que igual ocurre con el tema económico. El país estaba cerrado en el año 2020 cuando el presidente Abinader asumió las riendas del gobierno, y ciertamente se han logrado avances, no en la medida en que se magnifican, porque ya ha sido altamente demostrado por los economistas y los expertos en la materia han dicho que no hubo el crecimiento que señala el gobierno de un 12.5%, sino que eso constituyó más bien un rebote económico, tomando en cuenta que el año 2020 hubo un decrecimiento significativo de la economía. Pero esa economía está fundada justamente en la estructura económica creada durante los gobiernos que le preceden a la actual gestión gubernamental. Por tanto, sin ánimo de desdeñar lo que pudieran ser sus méritos para, por ejemplo, esto quiero resaltarlo y a mí me alegra bastante como ciudadano, se ha logrado contener y reducir la tasa de cambio, por ejemplo, eso es un elemento, pero es fruto de la continuidad del Estado por la estructura económico-financiera que creó los gobiernos que preceden a la actual gestión. De manera que en esos elementos
fíjense cómo, desde una perspectiva honesta, podemos ver que hay avances, pero que son las resultantes de los esfuerzos anteriores. En lo que sí el gobierno, a mi juicio, ha reprobado es en materia de construcción y ejecución de obras. El gobierno se ha comprometido con la ejecución de más de 200 obras y la mayoría de ellas han quedado en primeros picazos, en palazos, en corte de cintas, en anuncios, en propaganda, en un relato ficticio de obras inexistentes. Por ejemplo, se comprometió a construir en los primeros 2 años 28,000 viviendas. De esas ha entregado 120. Y transcurrieron los 2 años. ¿Cuándo va a construir las otras? Ya no será posible porque transcurrió el periodo en que se comprometió. Lo que evidencia un fracaso total en materia de edificación de viviendas para sectores más marginados y clase media, media baja, en fin, para los sectores a los que estaban destinadas. Ahí ha habido un evidente fracaso oficial. Por tanto, yo pienso que es una materia que está pendiente y que el gobierno tendrá Otoniel Bonilla, hay un aspecto que el presidente resaltaba en su discurso y es el que tiene que ver con el tema del manejo de los recursos públicos. Y él decía que estaba construyendo una línea del metro con el 25% menos de lo que se construyó en aquel momento, y que también estaba construyendo 3 extensiones de la UAS, con lo que se había construido solamente un parqueo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso fue, diríamos, algo directo al gobierno del presidente Fernández. Vamos a retomar lo que han dicho los expertos en la materia. Usted no puede comparar una obra que está operando, una obra ejecutada, por ejemplo, como el metro de Santo Domingo, que mueve más de 100 millones de personas al año, con una que es una ilusión, que es un pensamiento, tal vez sea muy bueno, pero que no está ejecutada, no está avanzada, no está en fase jamás, ni siquiera cerca de ponerse en marcha, de que los ciudadanos puedan recibir estos servicios de transporte. Pero también hay que señalar desde el punto de vista técnico, aunque no soy ingeniero, pero ya incluso expertos lo han señalado. Usted no puede comparar la ejecución de una obra como el Metro de Santo Domingo, que es una obra subterránea, con uno que es superficial. Incluso el amigo Benavides señalaba que se está haciendo en la superficie porque eso implica reducción de costos. Bueno, es porque las características de este proyecto permiten que sea así, pero el de Santo Domingo necesariamente tenía que hacerse como está operando y que los ciudadanos reciben con gran satisfacción los servicios de transporte que da. Tenía que hacerse subterráneo. Si es subterráneo, lógicamente es más costoso por aquello de movimiento de tierra y todo lo que eso implica. De manera que es incorrecto, por no usar un término de otra naturaleza, pretender comparar una obra ejecutada que está dando servicios, que ya demostró la calidad, la eficiencia y todo lo que implica y que el país conoce, con una que está en la mente de sus ejecutores. Igual ocurre con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se han anunciado y se ha dicho que se construirán en el futuro, se construirán extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en algunas provincias. Eso está en los planos. Tal vez está solo en el papel en el que se utiliza para emitir el discurso y la nota de prensa en la que se anuncia que se hará. Pero las demás están dando servicios a los jóvenes que desean y que aspiran a alcanzar el sueño de tener una profesión. Así ocurre en Puerto Plata, así ocurre en San Francisco de Macorís, ocurre en Nagua, ocurre en La Romana, ocurre en Higüey, ocurre en Barahona, ocurre en San Juan de la Maguana, donde han sido edificadas las obras. Pero en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sede central, nuestra alma mater, Tineo,
Allí también está la biblioteca Pedro Mir, dando servicios, que es una obra del presidente Leonel Fernández. Varias generaciones ya de estudiantes han podido hacer uso de estas instalaciones importantes, y pienso que lo único que requiere, porque estuve recientemente por allá, es de una actualización de los índices académicos que allí se proponen, de la bibliografía que allí se sirve, y seguir avanzando. De eso es lo que se trata, pero pretender comparar una obra de esa magnitud ya en servicio con una quimera, con un sueño, con una ilusión, es faltarle respeto a la inteligencia colectiva. Otoniel, sí. Otoniel, te escuchamos hablar, evidentemente escuchaste al presidente Abinader y evidentemente analizaste el discurso. Te queremos preguntar en estos 5 minutos que te quedan de participación en el bloque, ¿qué ves al futuro de los 2 años que le queda al presidente Luis Abinader en el gobierno del PRM? ¿Qué tú percibes, qué ves como político, como analista de situación nacional? Vi una medida que quiero saludar, la destitución del anterior ministro de Educación. Ante el fracaso estrepitoso que tuvo, el jefe de campaña del actual presidente de la República fue designado ministro de Educación y fracasó allí. Está evidente. Es evidente, el propio ministro actual de Educación ha señalado que tiene ese ministerio 250.000 empleados y han destinado 250.000 millones de pesos cada año que se han ido al zafacón, porque los niños están aprendiendo menos. O sea, ha habido ahí un fracaso total. Y un gobierno que fracasa en el nivel educativo es un fracaso para el país, y a mí no me alegra, de verdad, para nada. Al revés, me aflige, me entristece que eso ocurra, porque son nuestros niños y nuestro futuro lo que está en juego. El cambio en el Ministerio de Educación ojalá sea favorable, por lo menos en el relato que tiene el actual ministro, luce que está más asentado a la realidad. Ojalá ahí pueda haber un avance, porque lo necesitamos como país. Pero en el resto, no tengo muchas expectativas. El gobierno está empantanado, el gobierno luce entrampado, el gobierno luce sin planificación, improvisado, el gobierno no está entendiendo la gravedad de la situación que ellos mismos señalan de la crisis. Y yo creo que algunas medidas, lejos de contener la crisis, la agravarán, y lo veremos en los siguientes meses. Por ejemplo, refería el amigo Víctor Benavides que la tasa cero para 67 productos. Nosotros conocemos el campo dominicano, eso implica la quiebra de los productores nacionales. Cuando quiebren nuestros productores, entonces tendremos un déficit de alimentos, principalmente para la gente más necesitada. De manera que yo creo que el gobierno no está entendiendo la situación. Se requiere de una reorientación, pero parece ser que no está en condiciones de poder dársela a los dominicanos, y por eso el país está comenzando a mirar la experiencia, está comenzando a mirar lo que ha sido la obra de gobierno más importante y más relevante y trascendente, no solo en lo material o en lo económico, sino en las transformaciones institucionales que ha tenido la República Dominicana en los últimos 50 años, que es la obra de gobierno del presidente Leonel Fernández. Y por eso vemos cómo el liderazgo del presidente Fernández se ensancha, crece cada día y se fortalece la organización que preside, y ya vemos cómo las encuestas están señalando que será el seguro presidente de la República a partir del año 2020. Eso es lo que el país, la esperanza que el país tiene y la que ha venido creando para salir de esta crisis. Otoniel, tal como tú lo has manifestado en el principio, cuando comenzaba siendo muy justo, diciendo que la realidad económica que encontró el presidente Abinader era muy difícil, y que además la situación sociopolítica también difícil por todo lo que pasó en el tema electoral y por las consecuencias mismas de la pandemia. ¿No piensas tú que quizás la gente va a ser indulgente con el presidente respecto de la evaluación que pueda hacer de cara a estos próximos 2 años? ¿O tú crees que la gente va a ser dura
¿Cómo tú piensas que va a reaccionar? Porque pudiera ser que la gente entienda que hay que ser indulgente con un presidente como el presidente Abinader, que ha encontrado esta situación y la ha enfrentado con ciertos niveles de eficiencia. Pienso que sí, que frente al presidente todos lo somos indulgentes. Lo que ocurre es que lo que importa es el bienestar del pueblo. Y el pueblo, en interés de salvaguardar su integridad misma y su sobrevivencia, entonces, aún con lo indulgente que sea con el presidente, porque se dice que tiene buenas intenciones, lo que yo no dudo, pero la gente lo que quiere es soluciones, no buenas intenciones. Será indulgente y entenderá que hizo un esfuerzo, pero está persuadido el país y convencido de que con el equipo de gobierno del PRM es imposible reencauzar el país y llevarlo por mejores senderos de crecimiento y de tranquilidad, porque ese es otro elemento, la inseguridad ciudadana, la inflación, todos estos problemas que el gobierno del PRM, el equipo de gobierno que tiene el presidente Abinader, no han dado pie con bola, como dicen en buen dominicano. De manera que independientemente de lo que la gente entienda sobre la figura del presidente, acudirá a la experiencia de un estadista que es Leonel y al equipo de hombres y mujeres que le acompañarán en esa gestión que ha de encabezar a partir del año 2024. Muchas gracias, Otoniel, por acompañarnos. Señoras y señores, fue la participación de Otoniel Bonilla, representando la oposición ante el discurso de Luis Abinader el 16 de agosto y lo que ha sido su gestión hasta estos 2 años y lo que él opina puede pasar a partir de los próximos 2 años que le quedan para completar su cuatrenio. Volvemos en breve, no se mueva. Conexión Global RD vuelve. Continuamos aquí con Conexión Global RD y como ustedes han podido observar, la política dominicana tiene algo que la caracteriza y que la identifica, y es la capacidad de los que están en la gerencia política y en la gestión política de poder conversar y de poder debatir y dialogar sobre cuáles son sus posturas respecto de temas que son trascendentales. Y un tema trascendental y de vital importancia para el país es la evaluación que hace, o la rendición, diríamos, de alguna manera, de cuentas, o el discurso que hace el presidente diciendo qué ha hecho en estos 2 años, ahora el 16 de agosto. Estamos en una evaluación y tenemos a 2 figuras importantes de la política nacional y además porque la ejercen y lo hacen con un deseo y un interés de que el país mejore. Naturalmente que con posiciones divergentes. Entonces tenemos ahora a Víctor Benavides. Víctor, ¿qué te parece lo referido por Otoniel Bonilla y también cómo tú de alguna manera interpreta la realidad actual en este instante para el gobierno del presidente Luis Abinader? Muchas gracias, Víctor. Felicitar a Otoniel por el reconocimiento a la buena gestión de gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinader. De verdad, no es propio de muchos políticos dominicanos pues reconocer las buenaventures y las buenas ejecuciones y ejecutorias de otros gobiernos, y más cuando se encuentran en oposición. Eso muestra el nivel de madurez política que ha alcanzado la República Dominicana y que sigue alcanzando. Cuando establece que las medidas económicas tomadas por el presidente Luis Abinader pues se corresponden con las decisiones que verdaderamente debería de tomar un estadista en momentos de crisis, en contraposición a lo que establece de que el equipo de gobierno del presidente Abinader es un equipo de improvisados que no estaban preparados para ir a la administración pública. Nada más alejado de la verdad, porque si ponemos a timonear en un huracán categoría 5 a una persona que nunca ha pisado el mar, pues necesariamente el barco se hundiría, y no es lo que estamos viendo en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader ha dado cátedra en manejo económico, en el manejo de una economía en crisis, y que muy por el contrario, en vez de reducirse, pues ha tenido
un aumento, y un aumento reconocido por los organismos internacionales que son los que rigen las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pues ha reconocido este crecimiento económico, por lo que llegamos a la conclusión de que verdaderamente el equipo de gobierno del presidente Luis Abinader pues es un equipo más que preparado, porque para sortear una crisis de esta naturaleza, los improvisados no tienen cabida en este sentido. En cuanto a eso, hemos visto que el tema del Ministerio de Educación, que es un tema que ha salido a colación, y muy por el contrario, el ministro de Educación pues ha establecido que se tomarán los correctivos del lugar de las decisiones erradas que han podido tomarse en cuestiones que haya podido decidir el ministro anterior, Roberto Fulcar. El Ministerio de Educación tradicionalmente pues fue utilizado en el pasado para preparar candidatos presidenciales. Hemos visto que desde ahí han salido 3 personas aspirando a la presidencia de la República por el manejo de ese presupuesto. Pero la gran virtud que tiene el presidente Luis Abinader en este momento es de que toma los correctivos del lugar en el momento que haya que tomarlo, en los momentos decisivos. Y hemos visto cómo ha tomado esta decisión. Los cambios en la administración pública son importantes, las rotaciones son importantes, pues porque le da un aire de que se están tomando los correctivos cuando se detectan las situaciones, que son situaciones que no hemos visto en gobiernos anteriores. Simplemente se denunciaban a voces cuestiones de corrupción administrativa y pues los gobiernos no tomaban ninguna iniciativa. Vemos cómo la propia Procuraduría General de la República ha establecido que los casos de corrupción administrativa que se están llevando a cabo con gestiones anteriores pues vienen de, vamos a decir, auditorías anteriormente realizadas por la Cámara de Cuentas pues que estaban apiladas en ese sentido. Y lo que se ha hecho pues es poner en ejecución la acción pública en este sentido, es decir, se están tomando los correctivos del lugar. En cuanto al tema de obras, el presidente Luis Abinader en su discurso ha establecido que unas 500 obras en ejecución tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, entre las cuales podemos citar la intervención que hay actualmente en todo el tramo de la autopista Duarte, el elevado de Andrés Boca Chica, el monorriel de Santiago que se está construyendo en este momento, todas las inversiones que se están realizando a través del fideicomiso Alianza Público-Privada de Cabo Rojo, que es uno de los hitos del presidente Luis Abinader, para el cual esperamos que ese polo turístico pues tenga el desarrollo que se espera, y la región del sur, que históricamente nunca ha sido tomada en cuenta en cuanto a temas de infraestructura, de inversión. El presidente Luis Abinader ha apostado al desarrollo del turismo en la región sur del país, la autopista del Ámbar, que va a conectar todo lo que es la circunvalación de Santiago con Puerto Plata para reducir el tiempo y que pues Puerto Plata pueda retomar el esplendor que ha tenido. Vemos cómo se inauguró recientemente el puerto de cruceros de Samaná. Puerto Plata tiene un nuevo puerto de cruceros y de carga para fortalecer todo el tema del turismo de crucero en ese sentido. La reforma de la Policía Nacional, es importante citarle. El presidente Luis Abinader hizo como compromiso de campaña que los policías de la República Dominicana iban a tener un sueldo equivalente a $500 cuando él terminara su gestión de gobierno. Se han hecho grandes esfuerzos, pero como hemos visto y a lo largo de esta participación hemos desarrollado, la crisis económica pues ha obligado a que se destinen fondos a temas como el subsidio de la comida, el subsidio de todo lo que tiene que ver con los subsidios directos, el tema eléctrico, todos estos componentes, el tema de los combustibles, pues han obligado al gobierno dominicano pues a reorientar las prioridades en ese sentido. Sin embargo, históricamente, algo histórico, hemos hecho un aumento el año pasado de hasta un 40% del salario de los policías. Cuando el presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República, un policía, el que de menor rango tenía, ganaba 10,000 pesos. En este momento un policía está ganando 18,500 pesos y para terminar el año va a ganar 20,000 pesos, lo que significa un aumento del 100% del salario que tenía un policía, y pues se tienen contemplados otros aumentos en lo adelante para llegar a la meta de que al terminar el gobierno pues obtenga unos $500. Pero adicional a esto se han logrado otras conquistas en el tema policial.
Por primera vez en la historia, los policías viajan gratis en todo lo que es el sistema de transporte público, metro, teleférico, ONSA, y cuando esté activado el monorriel de Santiago, pues también tendrán acceso a todo el sistema de transporte público. Estos policías, el transporte significa una carga importante en el presupuesto de todo el que labora, y se le ha quitado pues esta carga de los hombros a los policías. Por igual se están construyendo más de 100 destacamentos a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, destacamentos que históricamente no tenían componentes como el tema de género. La Policía Nacional tiene un 20% de sus agentes que son mujeres, y no tenían baños separados para hombres y mujeres. Las mujeres y los hombres no tenían separados los cuartos donde iban a dormir. Estos nuevos modelos de destacamento pues contemplan todos estos elementos. Recientemente vemos cómo se lanzó una plataforma de denuncia ciudadana para que los ciudadanos pues puedan tener acceso desde sus celulares, poder hacer denuncias y que tengan este carácter vinculante que contempla el Código Procesal Penal, y no tengan que dirigirse a un destacamento a hacer denuncias de esta naturaleza. Pero adicional a esto, el INESPRE va todos los meses a los diferentes destacamentos del país a venderle comida a bajo precio en los destacamentos a los policías, pues para abaratar y reducir esta carga económica, y que el salario, además de lo que tienen como tal, pues pueda servir para más. Recientemente se firmó un acuerdo con las asociaciones de universidades y rectores del país para que los policías puedan tener acceso a becas para diferentes carreras, y que sus familiares, sus hijos, sus esposas pues puedan optar por estas becas. Hicimos la primera graduación de 12 policías graduadas como doctores en alta investigación criminal con una universidad española, y todo esto ha sido gracias a los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno dominicano en ese sentido. Hemos visto cómo esta transformación y profesionalización de la policía está enfocada a brindar pues mayor apoyo a los ciudadanos, a preservar todo lo que es las garantías constitucionales y el libre ejercicio de los derechos fundamentales en el país. Víctor, nosotros queremos preguntarte, cerrando ya el programa, si tú tuvieras un deseo profundo que el presidente pudiera complacerte en función de su gestión de gobierno, que no deje de hacer, que se garantice que se haga, ¿qué sería? Seguir haciendo lo que está haciendo, Manuel. De verdad, es la primera vez que tengo contacto con la administración pública, que puedo tener la oportunidad de ejercer una función pública, y quiero decir que me siento orgulloso. Mi pecho está henchido de poder ser parte de un equipo de hombres y mujeres que dirige el presidente Luis Abinader y sus ministros, y que le han demostrado a este país en estos 2 años de ejercicio de que se puede gobernar honestamente, de que se puede hacer un ejercicio de la función pública sin mayores cuestionamientos, en procura de el único beneficio de que la ciudadanía dominicana tenga mejores servicios de agua, mejores servicios de seguridad, sin procura de un beneficio personal. Al presidente le pediría eso, que siga haciendo lo que está haciendo. El mayor logro que va a tener el presidente Luis Abinader cuando cese en sus funciones va a ser entregarle al país un nuevo modelo de gobierno, una nueva forma de gobernar, en el cual la transparencia ya no molesta. Ya los funcionarios públicos no están molestos cuando le exigen información pública, cuando le piden explicaciones, porque es el mismo presidente de la República que sale al frente a rendir cuentas cada vez que la ciudadanía se lo pide. Presidente, ¿qué está pasando con esto? Presidente, ¿qué está pasando con lo otro? Y el presidente sale a dar la cara, porque para eso estamos ejerciendo una función pública, para rendir cada vez que se nos pida. Bueno, gracias Víctor, gracias Otoniel, gracias Tineo, y gracias a cada uno de los que hoy nos acompañaron en Conexión Global RD.